phantoms son dispositivos que emulan algo, que imitan. Por ejemplo, y son usados generalmente, por ejemplo, en equipos para verificar equipos de ultrasonido, equipos de diagnóstico de imágenes, como el equipo de ultrasonografía o topógrafo, los equipos de rayos X, los tomógrafos computarizados o resonadores magnéticos. Y luego también los tomógrafos por positrón de emisiones, por emisión de positrones. Entonces, por ejemplo, hay diferentes tipos de fantasmas, los más simples, los más complejos, que tienen la forma de una parte del cuerpo humano, o simplemente son unas capas donde internamente están distribuidos algunos, puede ser discos o pequeños, barras cilíndricas, ¿no? de cierto diámetro, de cierta longitud, y de la superficie del fantoma. Por ejemplo, ustedes saben que en ultrasonografía, por ejemplo, ¿no? Aquí tienen ustedes la piel, ¿no? La piel. Y en la parte interna hay órganos, ¿no? Por ejemplo, no sé, el corazón, ¿no? El corazón, no sé, así, ¿no? Más o menos. O sea, el paciente está echado, ¿sí? El corazón está ahí. Entonces aquí va a ir el transductor, ¿no? Entonces, digamos, las ondas de ultrasonido van a viajar, ¿no? Y van a rebotar, ¿no? Y ese eco va a haber bastantes ecos, ¿no? Por ejemplo, acá en la parte del corazón, luego por ejemplo unas cámaras, ¿no? Unas cámaras, otras dos cámaras, así. Digamos, así, en forma básica, ¿no? Les explico cómo funciona ese ecógrafo. Entonces, para usar un fantoma con ese transductor, ¿no? Entonces, lo que han hecho simplemente es una taquita, ¿no? Una cama, ¿no? E internamente han colocado, por ejemplo, varillas, ¿no? Varillas así, por ejemplo, así, varillas o discos, pequeños discos. Entonces, donde se sabe, ¿no? La distancia que hay de acá de la superficie de contacto en el fantoma, ¿no? Esta distancia se sabe, ¿no? Una distancia de 1, por ejemplo, ¿no? Y la otra hasta aquí acá de 2. Y se sabe también la distancia que hay X, 0, por ejemplo, ¿no? Se sabe la distancia entre varillas. Entonces, como se sabe en el ecógrafo, ¿no? En la pantalla igual vamos a obtener unas imágenes con algo parecidas así, ¿no? Y este equipo me va a medir también esa distancia, ¿cierto? Me va a medir esta profundidad igual. Entonces, esa distancia medida debe corresponder a esos valores, ¿cierto? Entonces, para eso se usa un fantoma, para verificar si lo que está midiendo está bien o no. Es una forma. Entonces, ese es un tipo de fantoma, pero hay otros, por ejemplo, que van a imitar, por ejemplo, una parte de un cuerpo, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, el corazón o algún otro órgano. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Vamos a ver ese tema ahora, tanto fantasmas, pero que son fantasía. Y vamos a ver rápidamente la teoría de ultrasonografía. Y esta cuestión es importante recordar porque es la impedancia, la fracción R, ¿no? De energía reflejada en la interfaz. Entonces, en el tejido, ¿no? Van a haber diferentes capas. ¿Sí? Entonces, la onda de ultrasonido va a pasar. ¿Sí? Entonces, cada capa, ¿no? Va a tener diferente impedancia acústica, ¿no?
ejemplo, Z1, Z2, Z3, así, ¿cierto? Entonces, la impedancia acústica, como dice ahí, es igual a ρ por la velocidad del sonido, ¿no? de la onda ultrasónica, ¿no? Ρ es la densidad del material, ¿no? Acá de este material. Entonces, cuando Z1 será R1 por velocidad 1, ¿cierto? Entonces, pero si el material es casi similar, bueno, la velocidad podrá ser la misma, ¿no? Ya. Y hay una fracción, R de energía que se refleja en esta interfaz, ¿no? Lo estamos analizando aquí. Ahí va a haber un reflejo de la onda ultrasonido. ¿Cómo se mide qué cantidad se está reflejando? Con ese R, ¿no? Que es Z2 menos Z1 sobre Z2 más Z1, todo al cuadrado. Este R indica la fracción R de energía que se refleja en esta interfaz. ¿Sí? Después se habla de la intensidad, ¿no? La intensidad de la señal incidente. Esta es la señal incidente y esta es la señal que sale, ¿no? Al pasar por el material, ¿no? Por el medio material. Entonces, la relación es una relación como se muestra aquí, que se parece a la ley de Big Lambert, ¿no? Entonces, aquí tenemos que es exponencial de alfa por R, R es el radio, ¿no? El radio del origen de la. Tenemos la otra, el transductor, ¿no? El transductor definido. Entonces, este es el punto de origen. Si pudiéramos medir un punto acá, ¿no? Es el radio R. ¿Sí? ¿No? Entonces, hay una relación también que es al cuadrado, ¿no? Es inversamente proporcional al cuadrado del radio. ¿Sí? ¿No? Alfa es el coeficiente de atenuación. Y normalmente, comparando, el alfa es grande en comparación con R, ¿no? Claro, el coeficiente de atenuación. Pues aquí tenemos en esta tabla hay un término que se llama el HDL, que es el Half Value Layer, que significa el espesor del material donde la atenuación del medio se reduce a la mitad. Entonces va a haber una distancia, ¿no? Una distancia desde el punto de contacto del transductor, ¿no? con el objeto, ¿no? Va a haber una distancia de donde la energía se va a reducir a la mitad. Digamos, la señal, ¿no? Que sale de aquí, la señal es 0, no va a ser 0 sobre 2, ¿no? Bueno, expresando de una forma, ¿sí? Se va a reducir a la mitad. Entonces esto se llama HBL, Half Value Layer. Entonces, miren, esta tabla me muestra el Half Value Layer para cada material, ¿no? El tejido, la composición del tejido. Por ejemplo, en el tejido hay agua, ¿no? En el agua es 4100 centímetros. Quiere decir que no se va a atenuar mucho en el agua, ¿cierto? En cambio, el que tiene menos, ¿cuál es? ¿No? En el hueso sí se atenúa bastante. En solo 0.23 centímetros ya la señal se ha atenuado a la mitad. Entonces, en el aire igual, ¿no? El aire, por eso el aire aquí no debe haber aire acá, ¿no? En este contacto. Ese aire se va a atenuar, ¿no? Se va a atenuar y por eso se utiliza aquí, le ponen gel siempre,
en el contacto entre el transductor y el tejido. El músculo está en 2.5, la grasa, ¿no? La grasa 3.8. Pero esto se ha evaluado a un megahertz, a un frecuencia. ¿Okay? ¿Qué más? No, ahí dice, ¿no? Como el agua no tiene mucha pérdida, ¿no? A 41 metros recién se va a disminuir a 5%. Bueno, entonces es una teoría. Bueno, han firmado. Bien, vamos a pasar eso. Ya, este es un ejemplo. Este es un ejemplo de un escáner de modo A. Ya no se utiliza actualmente, pero sirve como ejemplo, ¿no? Aquí hay una línea media en el cerebro. Sí, esa línea media normalmente debe estar en el medio, ¿no? Pero puede ser que varíe. Y para verificar si está en el medio o no, utilizan este escáner de modo A, ¿no? Puede variar por la presencia de algún tumor, por ejemplo. Si miden y hay diferencia, o sea, primero miden acá y luego miden al izquierdo, si hay diferencia, entonces significa que hay tumor, que hay algo que está. Pero actualmente pueden usar, por ejemplo, resonancia magnética o tomografía con otros elementos. Entonces, utiliza como ven aquí, un transductor ultrasonido, un receptor, transmisor. El SWIP es el barrido, ¿no? Es un barrido que tiene una imagen XR. Aquí está la señal el pulso, ¿no? Envía un pulso y luego recibe el pulso, ¿no? Recibe el pulso, hace la medición en tiempo, ¿no? Y calcula la distancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué datos se necesita para poder calcular? Por ejemplo, la velocidad, ¿no? La velocidad del sonido que hay aquí en este medio, ¿cierto? Luego, ¿qué más? La distancia, ¿no? Se necesita la distancia, más o menos. Vamos a ver. Ya, ahí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, estime la velocidad del barrido requerida para una pantalla de 10 por 10 centímetros, estime la tasa máxima de repetición. ¿Eso puede calcular? Cinco minutos más por favor. Ahora los grupos, a ver, hagan grupos. Toma el grupo, por favor. La acústica del agua es de 1500 metros por segundo. Es el dato. Velocidad acústica del agua es de 1500 metros por segundo. Y la distancia acústica y vuelta es aproximadamente la distancia acústica y vuelta es 0.02 metros. Y entonces, puedo calcular, es la mayoría, ¿no? Ahora,
Se escoge una velocidad de barrido de 2 microsegundos por centímetro. Como es 13 microsegundos, ¿no? para que entre en 10 por 10 centímetros, ¿no? En 10 centímetros, por eso es que se coge 2 microsegundos por centímetro, ¿no? O 20 microsegundos en la pantalla de 10, ¿cierto? ¿No? Esos 20 van a ¿cómo se dice? Es suficiente, ¿no? Para que esos 13.3 ¿no? Encajen en los 20 centímetros, ¿cierto? Puedes escoger también otros más, ¿no? Pero en este caso con 20 está bien, 20 microsegundos en pantalla de 10, y luego la tasa máxima de repetición simplemente es 1 sobre 20, ¿no? Que es 50 microsegundos. Eso sería. Veamos ahora que ultrasonografía. Aquí es otro modo, ¿no? El modo de escaneo es el tiempo-movimiento, ¿no? O TM, ¿sí? TM es otro modo de escaneo. Entonces, aquí como ven, ¿no? Es el transductor aquí, transductor, ¿no? Y aquí está el corazón, ¿sí? Está echado. Entonces, por ejemplo, es la válvula mitral, ¿no? La válvula mitral es el que está ¿dónde está la válvula mitral? Izquierdo, ¿no? Izquierdo está, ¿no? Y esta sería la forma de onda. Cada como 3. Es un escáner ultrasonido en tiempo-movimiento, time motion, es un escáner. ¿Sí? Entonces, lo que simplemente va a seguir es el tiempo, ¿no? Y con la amplitud, ¿no? Amplitud con respecto al tiempo. ¿Sí? Y esto me indica más o menos la profundidad de 2 centímetros. ¿Sí? Entonces, como se ve, cada capa, ¿no? Se muestra una forma de onda, ¿no? Por ejemplo, las que son continuas significan que es una capa continua y ¿cierto? De arriba. Pero aquí como varía, entonces se muestra también algo que varía en el tiempo. Indica el movimiento de la válvula mitral. ¿Sí? En este caso ya se muestra un modo que se llama modo B, ¿no? El modo B. Y aquí ya se obtienen las imágenes bidimensionales, ¿no? Y ya esas imágenes se denomina imágenes en modo B, ¿no? Como se muestra en esta figura. Y para ese caso se utiliza un transductor ultrasonido. Bueno, igual el transductor se va a desplazar, que va a ser desplazado por el médico, ¿no? Y luego ese transductor va a tener un movimiento mecánico, como de escaneo, ¿sí? Por eso es que tiene esos 3. Entonces luego va a obtener una imagen, ¿no? Que más o menos bidimensional, ¿no? En este caso, B, que es belly, creo que es esta parte del belly, la parte de la muestra el hígado, ¿no? En la parte central izquierda. ¿Dónde estaría eso? Central izquierda, sería el riñón dice que está en la parte
the right y luego center. Por aquí. Por aquí estaría el riñón. Y estos son todas las familias, digamos, todos los tipos o familias diferentes de conductor ultrasonido. Sí. Por ejemplo, estos de acá, no, de derecha, top left quadrant, el de allá, este de acá, esta parte. Los tres de arriba, ¿no? De la parte izquierda superior, los tres de arriba son sensores o transductores transesofágicos, y los tres de abajo son endovaginales, ¿no? Estos tres de acá. Tres, no, los dos serían los dos, estos dos, este y este, endovaginales. Y así, ¿no? Hay otros, como si los traen para diferentes indicaciones. Por ejemplo, este debería ser para, como es plano, para la carótida, para las superficies, digamos, para no necesitan tan. La frecuencia es también alta, por lo tanto, la medición, o sea, la penetración para la medición no es tan profunda. Pero en estos convexos sí, ¿no? Tienen una frecuencia un poco más baja para que pueda haber mayor penetración, o sea, mayor profundidad de la medición. Estos son los cabezales, entonces es el cabezal que decía que giran, el de acá. Hay un giro para generar ese barril, ¿no? del haz. En cambio el otro es plano, como ven ahí, pero el barril es horizontal así. O sea que se va a activar en un momento determinado se va a activar un conjunto de arreglo de transductores, ¿no? Y eso se va expresando así. Es decir, en un momento determinado no se activa todo el arreglo de transductores. Este es cóncavo. ¿Convexo o cóncavo es? Y en cambio aquí, de acuerdo a la cantidad, los pulsos individuales, digamos, la cantidad de pulsos va a ser mayor o menor, de acuerdo, y de tal manera que va a generar unas obligo, como dice acá, ¿no? Luego hace un barrido también. Entonces es otra imagen de ultrasonido de la arteria carótida, muy derecha de un plato. Ahí se ve mejor, ¿no? Entonces, arteria carótida normal, ¿no? Se ve carótida. Y ahí en la B se muestra un neurisma, ¿no? Hay un bloqueo por aquí. Entonces también indica una dirección de flujo sanguíneo. Esto, tú ves de esta página web, es una imagen de ultrasonido de eje largo de la misma arteria carótida. Bueno, ese es el equipo que usaron para obtener esa imagen. Entonces, ese es el transductor. Entonces, el transductor se conecta aquí a la entrada y ahí está toda la parte electrónica del receptor, o sea, todo lo que es procesamiento de
de la imagen para obtener la imagen que se vea en pantalla. Es un Sony Vevo 770 con una sonda de 40 MHz en modo B. Eso les dejo ya de tarea para su casa. Muestre un diagrama de bloque simplificado y describa la instrumentación para un sistema de imágenes por ultrasonido. Ya, entonces, fantomas. Esta información la saqué de este libro que es de 2013, que es The Phantoms of Medical and Health Physics, Devices for Research and Development, Series Biological and Medical Physics. Entonces, como les decía al inicio, ¿no? ¿Cómo nace la idea de los fantasmas? La traducción en español sería fantasmas. Nacen con la necesidad de modelar, ¿no? la anatomía humana y características de los tejidos. Entonces, actualmente, hoy en día, ya está, la tecnología avanza de tal manera que puede imitar la característica del tejido, ¿no? para utilizar, ¿no? en la prueba de un equipo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a pasar esto. Entonces, los materiales que se usan son polímeros de uretano, plásticos blandos, ¿no? Inicialmente estandarizados, ¿no? Después ya pasaron, ¿no? con la producción de gel, ¿no? Que imitan a los tejidos desarrollados, que se usan para fantasmas de percibidos. Entonces, se utiliza el término imitación de tejido, ¿no? Y se abrevia también, ¿no? Con estas iniciales, TM, que es Tissue Mimicry, ¿no? En inglés. Bueno, más antecedentes, vamos a pasar esto. Vamos a pasar. Entonces, sí, hay un dato que es que en el mercado mundial de equipos de ultrasonido dice que se acerca a los $5.000 millones por año, y con una tasa de crecimiento de aproximadamente 5% de 2013. Entonces, bueno, hoy en día también creo que sigue creciendo. Entonces, hay estándares, ¿no? Que regulan también cómo deben ser los fantasmas. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de phantoms, ¿no? de phantoms ultrasonido disponibles comercialmente, ¿no? Esos son los fantomas. Entonces, normalmente ese transductor de ultrasonido se debería colocar ahí, ¿no? Siempre utilizando un gel, ¿no? Y en la parte interna, en todos estos, ¿no? En la parte interna, que lo vamos a ver más adelante, ¿qué debería haber, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ahí me explican los materiales, ¿no? Que se usan, ¿no? Por ejemplo, también se usa el almidón de maíz, ¿no? Hasta mezclas de gelatina, que ustedes pueden comprar en la tienda, eso lo pueden usar como fantasma, ¿no? Y la fibra muciloide y hidrófila de xilio. Esos son, por ejemplo, fantasmas de bajo costo, ¿no? Entonces, hay tres parámetros clave para un fantoma de ultrasonido adecuado. Uno, la velocidad de sonido, como indica ahí, ¿no? La atenuación. Dos, la atenuación y la dependencia de frecuencia de la atenuación y la dispersión. También necesitamos los parámetros como la densidad, el parámetro no lineal. Pero los importantes, los tres y la densidad.
Luego, no, habíamos dicho, ¿no? El TM, ¿no? Tissue mimicking, ¿no? Y también puede imitar, ¿no? El movimiento de la sangre, ¿no? En algunos casos para poder verificar, digamos, el flujo sanguíneo, ¿no? Y la velocidad. Entonces, esas aplicaciones, esas propiedades que he explicado están, por ejemplo, en la mayoría de ese ancho de banda, ¿no? De 12 a 15 MHz, que es típicamente, ¿no? Para aplicaciones en el sonido de diagnóstico médico. Pero si necesita mayor resolución, puede ser, ¿no? a 20 MHz y superiores. Entonces, aquí tenemos otra vez los parámetros acústicos de varios tejidos, ¿no? Creo que en la primera, el agua, ¿no? Ahí me parece agua, ¿no? Hemos dicho que agua era 1500 metros por segundo, ¿no? Entonces, esto nos puede servir, ¿no? Para, digamos, la velocidad de estos materiales nos puede servir para poder digamos, elaborar algún fantoma, ¿no? Se elabora un fantoma de tal manera, ¿no? Como si necesita un fantoma de hígado, ¿no? Entonces, su velocidad debe estar en este valor, la atenuación entre 0.4 y 0.7, su densidad 1,06, no, sería ¿cómo sería esto? Acá es 1000, ¿no? 1500, ¿cierto? Este es 0 punto. Sería 1060, ¿no? ¿Cierto? Porque acá es 1.2. La densidad, sí. Sería 1020, 1060, 950, ¿no? De grasa. La impedancia acústica, ¿se acuerdan? También coeficiente. El backscatter, ¿no? Ese es cuando la onda del sonido choca con el material, se va a producir un reflejo, ¿no? de algunas ondas. Es como una dispersión reflectiva. Entonces, y hay un coeficiente de esa dispersión solamente para la sangre y líderes hígado, ¿cierto? Sí, esos parámetros están ahí, ¿no? La velocidad de sonido, la atenuación, la dispersión. Están ahí. Backscatter sería dispersión. Vamos a ver. Entonces, miren, acá tenemos un ejemplo de un fantoma. Hay un 100 milímetros, ¿no? Ultrasound test object. Como les decía, internamente tiene esta configuración, ¿no? Por ejemplo, ya son valores producidos, por ejemplo, de la distancia de vuestras distancias, ¿no? 10 centímetros, por ejemplo, 2 centímetros aquí. Estos son rods, son como varillas de metal. Luego la distancia acá horizontal de 10 centímetros. Sí. La velocidad, ¿no? Que es 1540 metros por segundo. Tiene agua, ¿no? Entonces, para obtener 1540 han aumentado etanol, ¿no? Al 7.4% al agua, ¿no? Para aumentar la velocidad de sonido, no a 1540. Entonces, habla también que hay una desventaja de los fantomas a base de agua. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la velocidad y del sonido del agua con la temperatura. Entonces tenemos ahí
esta flecha aquí se apunta, ¿no? Acá hay una diferencia de impedancia acústica, ¿no? Acá, este punto. Entonces ahí va a diferenciar, ¿no? Que no encuadra, ¿no? la impedancia acústica, ¿no? Entre la parte profunda del fantoma, ¿no? Y el bajo contraste del objeto. Entonces, esto podría, dice, llevar a una falsa impresión de presencia de un objeto, pero en realidad no. Entonces, en ese caso, se utiliza se hace ¿no? Se utiliza un objeto de prueba de bajo contraste con un ligero desajuste de impedancia, ¿no? Entonces, eso va a mostrar un eco brillante en interfaz perpendicular entre las acústicos y con lo de atenuación, que en el anterior era un parámetro de velocidad de sonido y velocidad de impedancia acústica, ¿cierto? Es atenuación. Entonces, la atenuación que sirve para evaluar el rendimiento de los sistemas de imágenes por ultrasonido. Entonces, en un material, en un tejido, va a haber atenuación de la energía, ¿no? Del sonido. Y esa atenuación se va a compensar con la compensación de ganancia de tiempo en el procesamiento de la señal. Entonces, ahí tenemos, vamos a la tabla 9.1. Entonces tenemos atenuaciones acá, ¿no? El del agua, ¿no? Su atenuación es bien baja, ¿sí? 0.0022. El tejido suave, 0.3 a 8. El músculo con la sangre, vamos a un valor de 0.06. El seno 0.75, hígado 0.407, el tejido cardíaco 0.52. Entonces, estos tres, casi su atenuación se asemejan, ¿no? También la grasa, ¿no? Entonces, el músculo y la sangre tienen atenuación un poco baja comparado a los otros, y el tejido suave está en medio. Y está en decibels por centímetro por megahertz. Esa es la unidad, la unidad divisional. Ahí. Entonces, para poder limitar esas informaciones, precisamente se tiene que buscar, ¿no? Un material que tenga ese rango, ¿no? del órgano que va a imitar, ¿no? para poder obtener esas atenuaciones, por ejemplo, en los tejidos blandos, ¿no? De 0.5 y 0.0 decibel por centímetro por megahertz. Y ahí entonces, para obtener para lograr esa
esa atenuación acústica se utilizan materiales, por ejemplo, el polvo de grafito, ¿no? O leche evaporada también. Y esos dos materiales que se muestran. Después también las microesferas son las que van a contribuir a la atenuación de la expresión. ¿Qué más? Entonces hay fantomas disponibles comercialmente que tienen una atenuación entre 0,5 o 0,7 decibeles. En este caso 0,5 y 0,7 sería, ¿cuál era? 0,5 y 0,7 más o menos sería para el hígado, el hígado y el tejido cardíaco y la grasa, 0,5. El seno, entonces, estos son un ejemplo del efecto de atenuación. Aquí tenemos una atenuación de 0,5 decibeles por centímetro por unidad de Hertz y acá a la derecha es de 0,7. Entonces en este caso han usado un mismo equipo de ultrasonido, ¿no? Pero en este caso serían diferentes fantomas, ¿no? Para obtener. Ya, entonces, más allá de 8 centímetros de profundidad, ¿no? La señal ya va a perder, digamos, potencia, ¿no? Precisamente por la atenuación, ¿no? De cada uno de ellos. El scattering, dispersión. Entonces, en la dispersión acústica, para obtener la dispersión acústica se van a introducir, se hacen inclusiones, ¿no? A pequeña escala. Por ejemplo, el tamaño de la amplitud en la acústica variable. Vamos a hacerlo por acá. Dentro de las propiedades mecánicas de fantomas, acá hay un fantoma, por ejemplo, que se usa para para la imagen modo B, o sea, la imagen bidimensional. Es en la izquierda y en la derecha el elastograma. Entonces se ponen inclusiones en estos fantomas. En este caso, no sé, este es un fantoma que se usa, por ejemplo, para tomografía computarizada y las imágenes de resonancia magnética. Entonces, aquí entonces, por ejemplo, aquí se puede evaluar inclusive el contraste de las imágenes, como se ve acá en la figura, aumentando el diámetro, entonces tiene que haber una buena definición
por ejemplo, alguna diferencia de impedante acústica tiene que verse bien de forma nítida. Entonces, verificar también la distancia, no de acuerdo como aparece en la figura. Bien, vamos a pasar eso. Entonces, es otra aplicación del fantoma de sonido, por ejemplo. Es un ejemplo de un fantoma antropomórfico, simulando un feto en el útero, ¿no? Entonces, este es un fantoma que simula a un feto, ¿cierto? Como miran, un feto en el útero. Se va a modelar en diferentes etapas de desarrollo. Entonces, este es el fantoma, esta es la imagen que se va a obtener en el equipo de ultrasonido. Entonces, en este caso es para transductores endocavitarios. Entonces, bien, entonces con eso, por ejemplo, se puede formar, ¿no? Produciendo quistes y lesiones, ¿no? O sea, se puede en realidad imitar, ¿no? esas lesiones o quistes, ¿no? Para poder también hacer en algunos casos el control de calidad de los equipos de sonido. Entonces, como verán, estos fantomas forman parte también, ¿no? forman parte de dispositivos que se usan para evaluar, ¿no? la calidad de un equipo de sonido, así como un analizador, ¿no? que hemos visto, ¿no? como un analizador de desfibrilador o de cristalina, ¿no? que sería para poder verificar la calidad de ese equipo, no con lo mismo acá, ¿no? ¿Por qué? Porque un equipo de ultrasonido es un equipo de diagnóstico por imágenes. Bien, vamos a ver ahí la teoría. También, ¿no? Por ejemplo, se utiliza, como les he mencionado, ¿no? para el control de calidad de la imagen. Se hace un control de calidad de la imagen. ¿No? Y se evalúa, por ejemplo, la sensibilidad, ¿no? que es una medida de la capacidad del instrumento para detectar y mostrar imágenes basadas en señales de sutiles sin la presencia de ruido excesivo. Entonces, ¿no? y también, ¿no? en el control de calidad, esos fantasmas son utilizados para evaluar la sensibilidad del sistema, determinando la profundidad máxima de penetración. O sea, se evalúa hasta qué profundidad se puede obtener una imagen legible, una imagen con una sensibilidad, con un contraste legible. Simplemente se hace una evaluación visual donde la imagen que se obtiene utilizando el fantoma y se compara con las características, ¿no? Especificaciones técnicas del equipo, ¿no? Para ver si cumple o no. También se evalúa la uniformidad de la imagen, que es importante para una revisión diagnóstica precisa por parte del médico. Vamos a seguir hablando del control de calidad, de la FDA. Pues hay fantomas Doppler también. El fantomas Doppler era para
En este caso, vamos a pasar esto. Bastante teoría, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? de un dispositivo de prueba de transmisión electrónico. Entonces, a ver, acá dice el transmisor de sonido está montado en el stand del lado derecho, ¿no? Acá, colocado en el lado del lado. Y el probe, o sea, el transmistor del probe está conectado en la caja a la izquierda, el cual es controlado por el computador. Entonces, este sistema es para poder verificar ese transductor. Ese transductor que se va a acoplar a la sonda de escáner del sonido. O sea, va a generar impulsos, ¿no? Que va a generar de por sí impulsos, ¿no? al receptor, al receptor del equipo de ultrasonido, ¿no? Que va a generar ecos, y esos ecos van a estar controlados de acuerdo a la configuración que ustedes van a hacer para medir. Es decir, esos ecos, es decir, en realidad no va a generar, en realidad no es un fantoma, no es un objeto que va a imitar algo, sino que electrónicamente este equipo es lo que va a generar los impulsos, ¿no? para que se pueda verificar la medición de ese transductor, de ese equipo Doppler. Entonces este sería, ¿no? El equipo, ¿no? que va a generar ese impulso de escáner, ¿no? de esa señal de eco controlada, y esto sería donde se va a colocar, ¿no? el transductor. Sí, eso es acá. Fantomas Doppler. Entonces, este es tissue mimic, ¿no? ¿Se acuerdan? Tissue mimic. Entonces, hay una variedad de fantomas de acuerdo a la aplicación, ¿no? Y los fantomas son para aplicación de control, ¿no? Se utilizan para control de calidad. Pero hay otros fantomas, ¿no? Que son fabricados también ¿no? en grupos de investigación, ¿no? Que son específicamente para, digamos, para situaciones experimentales, ¿no? y de desarrollo, ¿no? Que no son usados específicamente para control de calidad, ¿no? Es decir, no son comerciales, ¿ya? Entonces, tanto, digamos, el tissue ¿cuál es? Tissue mimic, ¿no? Tissue mimic se va a basar en esos materiales de gelatina, ¿no? Y en realidad son recetas, ¿no? Que se han encontrado empíricamente, pero que sirven ¿para qué? Para controlar la velocidad del sonido, la atenuación y la retrodispersión, que son los parámetros principales como habíamos mencionado inicialmente. Entonces, a este año, 2013, yo creo que ahora todavía sigue. Entonces, hay investigaciones en esa área, ¿no? Para un desarrollo de fantomas, ¿no? Para igualar con la tecnología del sistema ultrasonido, porque la tecnología del sistema ultrasonido también va avanzando. Entonces, se necesita también el desarrollo de esos fantomas, ¿no? Para poder equiparar este desarrollo. Por ejemplo, se puede incluir, como dice acá, ¿no? parámetros acústicos de interés cuantitativo que sirven para verificar la función adecuada de esa máquina. Y haciendo esto, se brinda una confianza, ¿no? en las mediciones realizadas por el sistema ultrasonido. Una vez que hemos hecho el control de calidad y ha salido bien, entonces pues, tenemos la confianza de que ese equipo va a mostrar resultados cercanos a los reales. Entonces, eso es.
como estamos atrasados, vamos a ver otro tema. ¿Qué hora es? Sí. Si ustedes están interesados más en fantomas, entonces visiten este libro. Es todo un libro. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver ahora lo que es analizador de ventilador mecánico. Entonces, este analizador de ventilador se usa está indicado para evaluar el estado funcional del sistema respiratorio. No, el equipo primero vamos a ver los bueno, acá está explicando sobre la disculpe que no me he preparado porque no pasaba muy rápido. Ya. Entonces, acá sí me está mostrando más o menos lo que vamos a ver, lo que incluye esta presentación, ¿no? De los procesos de los pulmones. Los pulmones sabemos, ¿no?, que es el intercambio de gases, ¿no?, entre la sangre y la atmósfera. La medición de las variables asociadas a estos procesos. Entonces, que clínicamente se evalúan el estado funcional del sistema respiratorio, como son los pulmones, vías respiratorias, la red torácica y la intervención en su funcionamiento. Y aquí, entonces, hay una evaluación objetiva de la función respiratoria. Uno es, por ejemplo, no, hay unas pruebas de funcionamiento pulmonar, ¿no?, que se denomina PFT en inglés, y se hace, por ejemplo, según de John Webster, ¿no? Esto ya lo tienen, ¿no?, ustedes ese libro. Entonces, ese PFT se van a comparar, ¿no?, con esos valores obtenidos, se comparan con los esperados en poblaciones específicas. No se comparan estadísticamente con datos de poblaciones normales o datos, ¿no?, con poblaciones que tienen enfermedades documentadas, ¿no? Entonces, se va a evaluar esos parámetros de la función respiratoria
y se va a utilizar también procedimientos computacionales, ¿no?, que van a procesar esas variables medidas. Y esas mediciones se van a hacer en condiciones experimentales específicas. Entonces, esas pruebas de función pulmonar, por ejemplo, se hacen para detectar enfermedades en la población general. Hay unos exámenes físico-periódicos, que son periódicos, ¿no?, estos exámenes. Evaluar cambios agudos durante el episodio de la enfermedad y seguimiento después del tratamiento. Entonces, hay otra segunda escala de tiempo en la que se evalúa la función respiratoria, que es muy corta. Por ejemplo, observaciones de forma continua, intervalos de orden de minutos a horas, ¿no? Se hace un monitoreo del paciente, o que se hace, ¿no?, en una unidad de cuidados intensivos. También, ¿no?, cuando hay casos severos, ¿no?, como traumatismo, sobredosis, drogas o una cirugía mayor. Entonces, hay casos también donde hay modificaciones, ¿no?, que se hacen, ¿no?, en la función respiratoria, mediante cirugía, medicamentos de intervención física con dispositivos de disciplina respiratoria, ¿no?, como los ventiladores mecánicos. Entonces, hay una medida, significa que hay una cantidad, ¿no?, de bastantes instrumentos que se han utilizado para medir esas variables asociadas con la respiración. Entonces, bueno, todo esto lo que va a hacer en el analizador de ventilador mecánico simplemente, digamos, es de esa cantidad de equipos, ¿no? Simplemente en esta clase nos vamos a basar, ¿no?, en el ventilador mecánico, ¿cierto?, que se usa para medir, ¿no?, los parámetros del funcionamiento respiratorio mientras el paciente está conectado precisamente a este equipo, ¿no? Pero eso es un periodo, ¿no?, puede ser de horas a días, ¿no?, de horas a días, dependiendo. El paciente ingresa cuando su respiración espontánea ha fallado por algún motivo, entonces se necesita ese ventilador mecánico, ¿no?, que va a suplir de alguna forma esa ventilación espontánea, que va a ayudar. Ese analizador es precisamente para ese ventilador mecánico, ¿no? Es un dispositivo que se va a usar, ¿no?, para controlar, ¿no?, o calibrar, ¿no?, ese ventilador mecánico. Entonces, acá en esta figura muestra el modelo de los pulmones, ¿no? Entonces, el modelo de los pulmones, entonces habla de el alveolo, el capilar. Entonces, acá utilizas, ¿no?, volúmenes, grupos, ¿no?, y densidades, ¿no?, cada, por ejemplo, este es airway, ¿no?, de las vías aéreas, ¿no?, densidad de las vías aéreas, el flujo de las vías aéreas. Entonces, habla de volúmenes también, el volumen muerto sería esto, ¿no?, el volumen alveolar acá. Entonces va a haber un flujo que también va a tener una densidad por el caudal, ¿no? Entonces, acá B. Entonces, en B, acá se muestra una unidad mecánica básica, ¿no?, de un sistema pulmonar, ¿no? Entonces, es la unidad básica, ¿no? Ahí se ve, tiene una presión alveolar, el P es pleural, ¿no?, la presión pleural, ¿sí?, la expresión airway open, ¿no?, de la apertura de las vías aéreas, ¿no?, el flujo de la apertura de las vías aéreas, el volumen pulmonar, ¿no?, es B. Eso, digamos, nos ayuda a poder más o menos tener una idea, ¿no?, de cómo es, digamos, básicamente el intercambio
interacción, ¿no?, entre el alveolo y la capilar. Y luego la idea de ese sistema básico pulmonar, la unidad mecánica básica del sistema pulmonar. Entonces, ahí va a haber un transporte de gas. Aquí se ve un balance de masa en una especie. Aquí habla del balance de masa dinámico, ¿no?, para cualquier especie química X, conjunto de la mezcla de cada temperatura. Entonces, ese balance de masa se puede expresar con esta ecuación. Entonces, la razón de la acumulación de masa de X en el sistema va a ser igual a la sumatoria, ¿no?, de la razón de convección de masa de X a través del esfuerzo I, menos la razón neta de la difusión de salida, ¿no?, del sistema, ¿no? Entonces, esa es la razón de la acumulación de masa en X, ¿no? Básicamente es digamos, esta que expresa la entrada menos la salida. Entonces, esto también se puede escribir como un balance molar, ya que el número de moles N, ¿no?, el número de moles es la relación entre la masa de X y su peso molecular, unidades de masa. Entonces ahí está, ¿no?, el X tenemos ahí. Entonces, ρ, la densidad de la apertura de las vías aéreas, es como la densidad molar, es la densidad molar, ¿no? Esa es la densidad molar de la masa X, ¿no?, de esa especie X. Y Q es caudal volumétrico, ¿no?, que es el volumen por unidad de tiempo. Entonces, cada uno se va a medir en la apertura de la vía aérea, ¿no? Luego tenemos que el balance molar, ¿no?, para X en la fase gaseosa del modelo de los pulmones, ¿no?, el balance molar sería la derivada de los moles, ¿no?, respecto al tiempo, porque va a ser igual a la densidad por el caudal menos U. ¿Cómo se expresaría esto acá? U sub no, es un promedio sería, ¿no?, U delta V, U sub X es la tasa molar neta de la absorción de X por la sangre. Entonces acá el número de moles de X en los pulmones, ¿no?, NLX es la suma de los moles en el volumen del espacio muerto. Y N debe ser de X, el compartimiento alveolar. El número de moles de X en pulmones es N sub X, la suma de moles en el volumen del espacio muerto es N sub T de X, y el compartimiento alveolar es el N A de X en cada compartimiento. Ya hemos dicho esto, pues ahí, siguiendo un poco de mecánica, vemos, ¿no?, en la figura se muestra un modelo de la mecánica ventilatoria normal, ¿no?, para amplitudes pequeñas, baja, pulmones
en baja frecuencia, en pulmones normales y en reposo, para una respiración en baja frecuencia. La respiración normal de un paciente está en 12, más o menos, 12 respiraciones por minuto. Entonces, acá tenemos una, no, ahí tenemos un alveolo, ¿cierto? Un alveolo. Tenemos un alveolo ahí, ¿no? Esta es la pleura, ¿no? ¿Sí? La entrada de las vías aéreas. Y aquí va a haber una diferencia de presión en esta parte que se va a deber a la diferencia de la presión muscular. Aquí abajo, va a haber un delta de presión muscular. Entonces acá son presiones, una presión alveolar, un volumen pulmonar. Acá hay una resistencia en las vías aéreas, un flujo, un caudal con una presión, ¿no? Trae las vías aéreas. Entonces, estas son compliancias, ¿no? CS, SS, C sub STW, C sub T son compliancias, ¿no? Y acá va a haber una presión pleural. Tomen en cuenta que esto es la unidad básica mecánica, ¿no? Pulmonar, ¿sí? La unidad básica mecánica pulmonar. Entonces, este sistema se va a poder presentar eléctricamente de esta forma. Entonces, tenemos, ¿no? Aquí como referencia, ¿no? La presión, esa presión. Acá está el significado de cada. Ahí está, ¿no? Eso podemos pasar primero esa parte. Entonces, la presión P sub A WO es la presión hidrostática en la apertura de las vías aéreas. P sub A es la presión representativa dentro de los pulmones, o sea, la presión alveolar. P sub P es la representación de la fuerza promedio por unidad de área, la fuerza promedio por unidad de área, que actúa sobre la superficie pleural, ¿no? Es la presión intrapleural. Y delta de MUS es la representación de la fuerza promedio por unidad de área, ¿no? En la pared torácica, ¿no? Que causaría los mismos movimientos producidos por la contracción activa de los músculos respiratorios durante respiración, ¿no? Porque es la diferencia de la presión muscular, ¿no? Delta de P muscular. Y la P sub BS es la presión hidrostática que actúa sobre la superficie del cuerpo, ¿no? Respecto a la apertura de las vías aéreas. Q sub A de W es igual el flujo de volumen de gas a la entrada de las vías aéreas, la apertura de las vías aéreas. V sub L es el volumen de gas, es el volumen de espacio gaseoso en el sistema, asumido
asumido para ser enteramente dentro de los pulmones y de las vías aéreas. Entonces, el volumen pulmonar. Entonces, eso, tomando en cuenta eso, pero nos falta identificar, no, esto ya sabemos, ¿no? Es la presión en body surface, ¿no? Presión body surface, aquí, que es como referencia. Luego viene a eso se suma que el delta de la presión muscular y las compliancias, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo muscular más la compliancia, esta, ¿no? Esta de acá, ¿no? Compliancia este doble más esta presión, ¿no? Peso PL, más la compliancia que es acá, ¿no? SPL, ¿cierto? Más peso A, y más esta resistencia en las vías aéreas, ¿no? Y todo esto va a ser igual, ¿no? A la presión, ¿no? A la presión de la apertura de las vías aéreas. Entonces, esa presión de la apertura va a ser igual a la suma. Teniendo como referencia, claro, la presión en la superficie del cuerpo. Sí. Ahora esa compliancia también se puede entender como qué tan elástico es qué tan elástico es esta capa, o qué tan elástico es esa otra capa. Eso representa, y generalmente en los circuitos se representa como un condensador, en este caso. ¿Sí? Y acá al delta de P lo están considerando como un generador de señal. Este sería flujo, ¿no? Este es el símbolo de flujo, que indica que va a ser menor al caudal, ¿no? Este caudal. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ir ahí. Vamos a ver. Aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Son convenciones, ¿no? Para poder, no, las letras minúsculas de una variable indican pequeños cambios de esa variable con respecto a un punto de operación o nivel de referencia. Este acá. Este, por ejemplo, es igual a I mayúscula menos I mayúscula con este símbolo, ¿no? Entonces, donde yo no sé cómo se da, ¿saben cómo se lee esto? Y donde indica algún valor de referencia fijo para I. Entonces este es un valor de referencia, no es el que va variando acá. Entonces todas las ecuaciones linealizadas, por lo tanto, se escriben en variables en minúsculas. Todas las que se van a linealizar se van a escribir en minúsculas. Entonces un delta, ¿no? Ese delta indica diferencias entre dos puntos especiales. Delta de es igual a Y sub I menos Y sub J. Entonces, I sub J indican diferentes posiciones, tales como, ¿no? En las vías aéreas, y ES, eso no sé. ¿Qué es ES? Acá está, no hay, no hay ES. Y ahí lo ES. Por arriba indica, ¿no? Ya, entonces, más o menos podemos sacar esta ecuación, ¿no? Entonces aquí está calculando, miren, diferencia en dos puntos, ¿no? Sí. Anteriormente habíamos visto esa diferencia, ¿no?
delta de y, ¿no? O es I minúscula, que es y menos y con el símbolo. Entonces ahí tenemos la presión, ¿no? Esta presión, ¿no? La presión en la entrada de las vías aéreas menos la presión pleural, ¿no? O sea, más o menos podríamos decir la presión allá menos esto, ¿no? Esa presión menos esto, ¿cierto? Y está midiendo, digamos, para poder calcular una variación pequeña, ¿no? ¿Qué es esta? Una variación pequeña, es un cambio pequeño, ¿sí? Un cambio pequeño, entonces está calculando el cambio pequeño de las presiones. ¿A qué va a ser igual? ¿No? Ese cambio, ¿no? De esta diferencia va a ser igual al delta de PL menos, ¿no? Bueno, esto es delta de PL, ¿no? Eso es fácil, ¿cierto? De entender, ¿no? Delta de PL menos delta de PL con su símbolo es igual al final, ¿no? Delta de P sub L, minúscula, ¿no? ¿Cómo lo viste acá? Como es un cambio pequeño, ¿cierto? Esto va a ser delta de P. Luego, lo que es también, ¿no? En un punto, ¿no? Indica en diferentes posiciones, ¿no? A ver, entonces estamos ahí. Entonces, aquí, ¿qué evalúa? Entonces sabemos que esta presión, ¿no? Esta presión, la diferencia, va a ser igual a la resistencia por el flujo, ¿no? ¿Cierto? Eso sí es fácil, ¿no? Resistencia por flujo. Entonces, pero también sabemos que la presión, ¿no? La diferencia de presión entre P sub A menos P sub PL, ¿no? ¿Sí? Va a ser igual a la inversa de la compliancia C sub ST sub L, ¿no? Por el volumen, ¿no? Por este P sub L. ¿Sí? Entonces, y también podemos ver, ¿no? Que delta de P muscular, ¿no? Está aquí, más P sub L, más P sub L, menos P, va a ser igual también a esta, ¿no? Acá está, ¿no? C sub S TW, ¿cierto? 1 sobre C sub S TW por el volumen pulmonar, P sub L, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Acá. Entonces, para, por ejemplo, calcular esta ecuación, ¿no? Es P sub A menos P sub L, ¿cierto? P sub A menos la presión al otro lado, ¿no? de la capa, ¿no? De esa capa o de ese diafragma. ¿Sí? Y el otro está comparando con delta de P sub S, esto de acá, ¿no? ¿Cierto? En este caso sería más, ¿no? P, no, para calcular esto, ¿no? Utilizando esto, ¿cierto? ¿No? PP sub L es esto, menos PP sub S, ¿no? Está aquí, ¿no? Está en este punto, ¿no? PP sub L menos PP sub L más el delta de P muscular va a ser igual a 1 sobre la compliancia, ¿no? De esa capa por el volumen pulmonar. Pues, ¿qué más? Entonces tenemos esas fórmulas, ¿no? Cada una ya sabemos muy leído. ¿Sí? Entonces, resistencia de vías respiratorias, ¿no? Compliancia, ¿no? Entonces, acá está la distensibilidad, ¿no? Lo que significa distensibilidad estática pulmonar, ¿no? S es estático, ¿no? Estático, L lambda. Y compliancia estática de la pared torácica, ¿no? Estática, torácica, wall, ¿no? Entonces ahí sería eso. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Luego, también se puede definir que la resistencia, ¿no? Tenemos la resistencia a un flujo de un gas a través de un conducto, ¿no? Va a ser la relación entre el cambio de la caída de presión, ¿no? El cambio de la caída de PDP a lo largo de un conducto
al cambio de flujo, ¿no? Al cambio de flujo a través del bidet, mientras que el cambio del volumen de flujo es cero. Entonces, cumpliendo estas condiciones que dice, va a ser igual a la derivada parcial, ¿no? De delta de P con respecto al caudal, ¿no? Es el cambio de flujo. Entonces, compliance estática, ¿ves? Acá está en la definición también de compliance estática. ¿Sí? La compliance estática es, bueno, a veces normalmente se define la variación de volumen sobre variación de presión, ¿no? En este caso, esa compliance estática es la relación entre el cambio de volumen de la estructura y el cambio de presión, el cambio de volumen de la estructura y el cambio de diferencia de presión a través de ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si tienen un globo y tienen globos de diferentes materiales o tres, ¿no? Entonces, a un globo determinado, un cambio de presión va a significar un cambio de volumen, pero para el otro globo, ese mismo cambio de presión puede significar otro cambio de volumen. Entonces, sus compliances van a ser diferentes. ¿Ya? También se puede expresar, ¿no? Con ese valor, ¿ya? No, y también se puede expresar, ¿no? La compliancia ¿de qué era esto? Estática. No, compliancia estática nada más, ¿no? Sería igual a la derivada parcial de B con respecto a la derivada parcial de B. Entonces, haciendo una diferencia de presión con las ecuaciones 9, 4 y 5 anteriores, ¿no? El delta de P va a ser la diferencia de presión a través del sistema bajo estudio. Por lo tanto, para la vía aérea, ¿no? La resistencia de las vías aéreas va a ser igual al delta, ¿no? Acá, habíamos empezado ahí, pasando ahí, ¿no? El delta, reemplazando esa fórmula, ¿no? El delta de P va a ser igual a presión en la apertura de las vías aéreas menos la presión en el alveolo, ¿no? O sea, acá, ¿no? Ahí, la presión en las vías aéreas menos la presión en el alveolo, ¿sí? Entonces, estamos ahí sobre, ¿no? La derivada, según la ecuación anterior, ¿no? La segunda derivada de ese flujo, ¿no? De ese flujo, ¿cierto? Estamos ahí. Entonces, SC sobre ST, ¿no? Estática, ¿no? La compliance estática pulmonar, ¿no? Se evalúa experimentalmente, ¿no? Solo cuando el sistema está en equilibrio estático, ¿no? Cuando todos los flujos y tasas de cambio de volumen y presión en el sistema son cero, ¿no? O sea, no hay variación, está estático. En esta situación, ¿no? En esta situación, el P de la apertura de las vías aéreas menos la presión alveolar es cero, ¿cierto? Y P A se puede medir como, ¿no? P sub A, presión en la apertura de vías aéreas menos la presión alveolar. Por lo tanto, la disponibilidad estática, ¿no? O sea, la compliance estática pulmonar va a ser esta acá, P sobre L T2 menos P sobre L T1 sobre delta de P L T2 menos la delta de P L T1, igual el delta de P L, ¿no? Es P la presión en la apertura de las vías aéreas menos la presión pleural, sería cada uno de estos. Entonces, esto es la presión, esto se denomina diferencia de presión transpulmonar, esto de aquí. Y T1 y T2 son dos instantes en el tiempo en el cual el sistema está completamente, o sea, no está en movimiento, ¿no? Y a dos diferentes volúmenes. Luego, para poder, estamos ahí. Pues la idea es no perderlo, ¿no? Hay que seguir la secuencia, falta poco. Aquí.
Entonces es posible medir directamente la diferencia de presión muscular, ¿no? Se puede medir directamente. La compliance estática de la pared torácica puede devolverse solo cuando la diferencia, el delta de presión muscular es igual a 0, ¿no? Porque es la compliance estática, no hay un cambio, no, está estática. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando los músculos respiratorios están completamente relajados, ¿no? Cuando están relajados, el delta de presión muscular es 0. Entonces se define la diferencia de presión a través de la pared torácica, ¿no? El delta de P en la pared torácica es igual a la presión pulmonar menos la presión en la superficie del cuerpo. Entonces, según esto se puede calcular, ¿no? la compliance estática de la pared torácica como en el caso anterior. Entonces, aquí T3 y 4 son dos instantes en los que el sistema está estático y a dos volúmenes diferentes. Y los músculos respiratorios están completamente relajados. Entonces, ya hemos evaluado las compliancias. Y finalmente podemos, ¿no? ¿Qué dice? Entonces, esto sería un modelo mecánico en ya en una respiración tranquila, Entonces los pulmones cambian de volumen y pierden o ganan gas, ¿no? a través de la apertura de las vías respiratorias. Entonces el gas del interior se va a comprimir o expandir transitoriamente. Y va a haber unos cambios rápidos de volumen. Esto va a producir una desigualdad en las tasas instantáneas de cambio de volumen. Este símbolo indica cambio instantáneo en el volumen y el flujo de volumen del gas, ¿no? en la apertura, ¿no? La boca, es U sub A W C. Pero para una corriente de respiración normal, ¿no? TIDAD significa normal. En los ventiladores ustedes van a encontrar siempre, casi siempre van a decir cuánto es el volumen TIDAD. En realidad TIDAD significa normal, volumen normal. ¿Ya? Este efecto puede despreciar, ¿no? Ese caudal se puede tomar como una buena aproximación a esa tasa de cambio de volumen, ¿no? Por lo tanto, las ecuaciones anteriores se combinan, ¿no? Y al final vamos a entender esto, porque la presión en la apertura de las vías aéreas menos la presión pulmonar, ¿no? Es igual a la inversa de la compliancia estática del pulmón por el volumen pulmonar más la resistencia de vías aéreas por esa tasa de cambio de volumen. Entonces, tenemos esa fórmula, ¿cierto? En inicio hemos encontrado eso. La otra y finalmente esta fórmula anterior. Bien, es un ejemplo. Eso lo dejamos para que lo hagan en casa. ¿Ya? Sí. Ahora sí voy a subir más tarde algunos creo que lo tienen. Listo. Entonces, ¿de ahí cuánto nos falta? Ese ejemplo lo desarrolla, por favor. Te voy a llamar, por favor. ¿Allá ya, no? Sí, llamó ya.